Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya, aleluya. Una vez hecho este sintético y breve recorrido histórico, sobre todo por esa mención en los 6 primeros concilios ecuménicos, a Trento y al Vaticano II, nos adentramos ahora a lo que podemos considerar como testimonios de la resurrección. Y quisiera partir también, no tanto desde una perspectiva cronológica, sino más bien como haciendo una selección teológica de algunos autores en primer lugar. Autores teológicos, y es decir, abordar cada día durante las huellas de la Pascua una experiencia, es decir, una manera muy subjetiva de entender la resurrección desde distintos puntos de vista, desde distintos teólogos, ¿no? En ese sentido, pues dar como testimonios de la resurrección, que es lo que algunos teólogos, principalmente después del Concilio Vaticano II, es decir, de 1965 en adelante, han hecho, cómo han profundizado en esto de la resurrección del Señor Jesús y cómo han iluminado el caminar de la Iglesia. Quisiera referirme en primer lugar y dedicar la huella de la Pascua a un teólogo cuyo pensamiento tuve oportunidad de conocer de una manera profunda y bonita en mis años de universidad allá con los jesuitas en España. Es von Balthasar, un teólogo suizo, jesuita, sacerdote, con una historia muy interesante. Pero pues es verdad que aquí hacemos a un lado la historia y quisiera elegir 3 obras de Balthasar para comentarlas de una manera muy sintética en referencia a su teología sobre la resurrección. 3 libros de muchos que él escribió y así ver su manera, es verdad, muy subjetiva, pero orientada siempre hacia lo objetivo. La reflexión de la resurrección es verdad que puede ser una reflexión subjetiva sobre algo objetivo. Un acontecimiento objetivo, real, verdadero, certero, como lo es el acontecimiento de la resurrección. Entonces vemos en primer momento en esta huella de la Pascua esta perspectiva de von Balthasar sobre la resurrección. La primera obra que quisiera comentar de este teólogo suizo se llama La Teología de los 3 días, un libro que ya no se edita, pero que si por alguna razón tuvieran acceso a este libro, en verdad, cómprenlo, descárguenlo, anímense a leerlo. Es verdad que no es tan de fácil lectura, pero sin embargo el esfuerzo vale la pena. La Teología de los 3 días, considerado el texto más denso, más profundo, también más sugerente sobre la reflexión del viernes, del sábado y del domingo de resurrección. Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. Una reflexión verdaderamente buena, profunda, interesante. En este libro de la Teología de los 3 días quisiera destacar precisamente 2 aspectos teológicos en lo tocante a la resurrección. El primero, von Balthasar tiene en esta perspectiva ese juego entre ir al centro para poder acceder a iluminar el mundo posteriormente. Hay una dinámica cristológica que Balthasar tiene de fondo, ir como un movimiento constante, ¿no? Del centro al mundo y del mundo al centro, del centro al mundo y del mundo al centro. Es lo que dice Balthasar que Jesús hace después de la resurrección. Es decir, Jesús parte siempre de ponerse en las manos del Padre. Ir al Padre es el centro para el Señor Jesús. Dejarse resucitar por el Padre es el centro para el Señor Jesús. Del centro al mundo. Y la dinámica va a ser de una acción muy concreta a una acción universal, por el poderío, por la omnipotencia
y por la infinitud del amor de Dios. De una acción pequeña, Dios saca una acción grande, del centro al mundo. Y es la misma dinámica que ojalá nosotros también pudiéramos tener, no solamente durante la Pascua, sino a lo largo de nuestra vida cristiana. Del centro al mundo, del Padre al mundo. Y confiarnos siempre en las manos de un Padre, siempre, siempre. Del Padre al mundo y después de estar en el mundo regresar al Padre. La dinámica es partir de un centro y regresar al centro. Es decir, no quedarnos en el mundo, ¿no? Siempre que tengamos tareas pastorales, ejercicios de reflexión, un sinfín de ocupaciones, de actividades cotidianas, ordinarias, es verdad que todas son buenas y hay que potenciarlas, pero es verdad también que cuando no partimos de un centro sobre todo fuerte y firme, entonces nuestra orientación en el mundo pues se puede vincular de ese centro, ¿no? Entonces partir del centro para ir al mundo y llevarle al mundo lo que hemos adquirido en el encuentro con ese centro en el que está el misterio insondable del amor de Dios. Y en ese sentido, pues, esta dinámica se puede traducir en nuestra vida como rezar siempre a Dios para llevar la paz que Dios nos da en la oración, uno de los frutos del resucitado, llevarlo al mundo. Rezar para llevar paz al mundo y después de haber llevado la paz en el mundo, al mundo, regresar a rezar. Y así sucesivamente. Una dinámica que está presente en von Balthasar en este libro de la teología de los 3 días. Y también interesante la segunda idea dentro de esta obra, ¿no? La mayor pasividad es también la mayor posibilidad de acción de Dios, la mayor pasividad humana. Dice Balthasar que el Señor Jesús en su pasión fue totalmente pasivo, no hizo nada por estar en contra de la voluntad de los hombres que libremente pues optaron por matarle. El Señor Jesús conscientemente, es verdad, y libremente se entregó a la muerte por nosotros, y en el sepulcro padeció y sufrió la verdadera muerte por nosotros, y en el descenso a los infiernos muerto bajó para estar solidario con los muertos, y en ese sentido totalmente pasivo. El mayor momento de pasividad del Señor en el sepulcro fue también el mayor momento de posibilidad de acción de Dios. El Padre a este Hijo muerto, solidario con nosotros, sin poder hacer nada, lo resucita y lo hace Señor de vivos y muertos. Y en este sentido, pues también la enseñanza grande para nosotros, ¿no? Siempre que nosotros dejemos que Dios actúe más en nuestra vida, es decir, siempre que nosotros seamos más pasivos a nuestra lógica, a nuestra manera de solucionar las cosas, a nuestra manera de ver muy humanamente las situaciones tal vez conflictivas de la vida, para dejar que Dios entre, entonces serán momentos de acción grande de Dios en nuestra vida. Hay veces que la acción de Dios no se muestra grande porque no le dejamos, porque tenemos alguna circunstancia negativa y queremos solucionarla fuertemente y con una voluntad muy férrea desde lo que nosotros sabemos y podemos. La mayor pasividad es también la mayor posibilidad de acción de Dios. Junto a esta obra comento otras dos muy brevemente, ¿no? Hay otra obra que se llama ¿Por qué ser cristiano? Balthasar se hace esa pregunta. ¿Por qué ser cristiano? Y pues básicamente la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pues para encontrar la felicidad siguiendo las huellas de el Señor Jesús. Pero obviamente ese Jesús del que Balthasar habla no es cualquier figura de Jesús, sino la de Jesús crucificado y resucitado. Entonces Balthasar se pregunta, ¿los cristianos deberíamos tener
de fondo, una pregunta siempre, siempre constante, hacérnosla siempre, siempre. Y él mismo se pregunta, ¿no? ¿Soy yo capaz de dar la vida como el Señor Jesús por los demás, de entregarla? Si yo respondo que no, entonces algo en mi ser de cristiano no está bien. Y es verdad que esa pregunta también nos toca a día de hoy a cada uno de nosotros. ¿Soy verdaderamente capaz de entregar mi vida en favor de los que más necesitan o solamente de un círculo muy, muy limitado de personas? El Señor Jesús se entregó por todos de una manera universal, ¿no? Entonces, pues también esta idea que Baltasar tiene de fondo puede ayudarnos, sobre todo en ese momento en el que Baltasar dice, el auténtico cristiano únicamente es el mártir. El mártir, el que verdaderamente dio sin reservas su vida por los demás en el nombre del Señor Jesús. Entonces que también nosotros pues podamos reflexionar sobre esta posibilidad, ¿no? No es verdad que no estoy diciendo que haya que morir tan directamente o tan literalmente, ¿no? Lo que tal vez se trata de orientar es a esa invitación muy profunda a entregar la vida en el servicio. Y por último, un librito muy pequeño, tal vez puede ser considerado como un artículo en el amplio testimonio de textos de von Balthasar, un texto pequeño que se llama Teología y Santidad, en el que Balthasar hace mención de unos hombres totales. Y dice, eso es lo que necesita la iglesia a día de hoy. Hombres totales. Dice, no personas que separen el conocimiento de Dios de la acción en el mundo, representando el amor de Dios, dando el amor de Dios, no solamente representándolo, ¿no? Sino dándolo. Entonces, no es lo mismo conocer muchas cosas de Dios, saber muchas cosas de Dios, pero no ponerlas en práctica. Hombres totales, hombres que de pensamiento, de palabra y de acción muestren verdaderamente el paso del resucitado por la vida suya, de su familia y de la iglesia. Hombres totales son los que necesita la iglesia. Pues que este testimonio, y por qué no decirlo así, este testamento que nos deja este teólogo pueda servirnos también para profundizar en las huellas de la Pascua, que el resucitado nos siga